Las claves de los sucesos del 2 de octubre están ocultas en decenas de episodios de un conflicto que durante más de 2 meses enfrentó al gobierno mexicano con una multitudinaria organización estudiantil. El 22 de julio de 1968, un pleito entre preparatorianos, violentamente reprimido por la policía, marcó el inicio del movimiento estudiantil, que tuvo como bandera la crítica al autoritarismo del gobierno. A una semana del inicio del conflicto, Luis Echeverría, secretario de Gobernación, solicitó la intervención de las Fuerzas Armadas para enfrentar a los inconformes y responsabilizó de los desórdenes a militantes de las juventudes comunistas. Desde el inicio del conflicto, los estudiantes se enfrentaron al ejército y fueron condenados por el discurso anticomunista de la prensa y el gobierno. El 27 de agosto se romperá la línea que seguía el conflicto. Una enorme manifestación desemboca en el Zócalo. Algunos estudiantes hacen sonar las campanas de catedral. Otros izan una bandera rojinegra en el asta central. Sócrates Campos Lemus, del Consejo Nacional de Huelga, propone a la multitud permanecer en la plaza hasta forzar el diálogo público con el presidente Díaz Ordaz. $3,000 estudiantes permanecen en guardia. Durante la madrugada, son desalojados. El estandarte rojinegro es el pretexto para que el gobierno organice, horas más tarde, un acto de desagravio a la bandera nacional ante burócratas del Departamento del Distrito Federal. La bandera rojinegra fue retirada por los militares durante la madrugada del 28 de agosto e izada nuevamente por empleados del Departamento del Distrito Federal antes del amanecer. Tres contingentes del ejército habían tomado posiciones. El primero, en Manuel González e Insurgentes, formado por el primer batallón de paracaidistas, el segundo escuadrón blindado de reconocimiento y el primer batallón de infantería de guardias presidenciales. El segundo, en el Monumento a la Raza, compuesto por el 40 batallón de infantería, 2 compañías del 19 batallón de la misma arma y un escuadrón blindado de reconocimiento. El tercero, en la estación de Buenavista, con los batallones 43 y 44 de infantería y un escuadrón blindado más. Los contingentes avanzarán hacia Tlatelolco por estas rutas. Los elementos del primer batallón de fusileros paracaidistas inician su avance hacia la plataforma de la plaza. Instantes después, otras 2 bengalas caerán en la misma zona de la plaza. Casi entra en contacto con el suelo que empezaron a disparar. Corrían de un lado a otro en esta zona, pero no sabíamos por qué. Y entonces de repente comenzaron a sonar especie de balazos. Aparecen estos individuos vestidos de civil que en un primer momento pienso que son estudiantes que se van a defender, traen armas, pero inmediatamente nos empiezan a insultar y a ordenar que nos repleguemos hacia el fondo, a la pared donde están los elevadores, y ellos se quedan del lado de que da la terraza, dando la espalda inicialmente porque nos tienen encañonados. Es el momento en que yo veo a uno de ellos
con una pistola escuadra que se voltea hacia la plaza y hace los primeros disparos. En la misma terraza se percibe un resplandor. Después, la llamarada de un disparo. Elementos del 44 Batallón de Infantería se movilizan al sur de la plaza. Los edificios Atizapán e Iste 11, ubicados a unos 200 metros de la plaza, son atacados. Las balas han provocado muertes en los edificios Molino del Rey, Revolución de 1910, 5 de febrero, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, en la Torre de Relaciones Exteriores y en el Chihuahua. Los agrupamientos militares avanzan desde el poniente y desde el sur, forzando la huida de la mayoría de los manifestantes por el norte de la explanada. La iglesia cerró sus puertas desde el inicio del ataque. Decenas yacen en el suelo. Es imposible calcular cuántos han sido alcanzados por las balas. Alrededor de las 19 horas cesa el primer tiroteo. Otros más de distintas intensidades tendrán lugar en las siguientes horas. En la Plaza de las Tres Culturas llueve. No se daban los médicos abasto, en una cosa pavorosa, se les vino un caos. El hospital estaba saturado, no había quirófanos, no había material de curación, no había anestesia. A mí me operaron sentada y en un mismo lugar estábamos 4 personas. Hacia las 11 de la noche persisten los tiroteos aislados, principalmente al poniente de la plaza. Un departamento se incendia en el edificio Chihuahua. La batalla de Tlatelolco prácticamente ha concluido. Más de 2.000 detenidos son trasladados a diferentes lugares, la mayor parte de ellos al campo militar número 1. La tarde del 4 de octubre son sepultados algunos de los caídos en Tlatelolco. Días después, en fecha indeterminada, una manifestación encabezada por familiares de las víctimas concluye con un mitin frente a la Cámara de Diputados. Muchos continúan detenidos en el campo militar número 1. Días más tarde, serán enviados a distintas cárceles de la Ciudad de México. 3 días más tarde, dan inicio los 19º Juegos Olímpicos en la Ciudad de México. 11 meses más tarde, el presidente Gustavo Díaz Ordaz habla. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. En 1976, el exmandatario volvía al tema del 2 de octubre. Desde la azotea del edificio Chihuahua, de allá dispararon perversamente contra los soldados y contra sus propios compañeros, o por el nerviosismo del momento y su falta de práctica en el manejo de las armas que ellos habían conseguido o que a ellos les habían dado,
no pudieron controlar los disparos y no solamente hirieron y lesionaron a soldados, sino también a sus propios compañeros. Yo le puedo decir a usted que estoy muy contento de haber podido servir a mi país en tantos cargos como lo he hecho. Estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la República y haber podido así servir a México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Sin mencionarla, Díaz Ordaz se refiere a la amenaza comunista, un fantasma inventado por su gobierno para combatir al movimiento estudiantil. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. De 3 décadas de la masacre de Tlatelolco, la memoria es más fuerte